Respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? La respiración celular es una ruta metabólica que rompe la glucosa y produce ATP. Las etapas de la respiración celular incluyen la glucólisis, oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. ¿Qué ocurre durante la respiración celular? Durante la respiración celular, una molécula de glucosa se degrada poco a poco en dióxido de carbono y agua. Al mismo tiempo, se produce directamente un poco de ATP en las reacciones que transforman a la glucosa. No obstante, más tarde se produce mucho más ATP en un proceso llamado fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es impulsada por el movimiento de electrones a través de la cadena de transporte, una serie de proteínas incrustadas en la membrana interna de la mitocondria. La glucólisis. La glucólisis es la primera parte de la respiración celular. Consiste en el ingreso de una molécula de glucosa, la cual es transformada por medio de una enzima hexokinasa utilizando una molécula de ATP, la cual pierde un fosfato y pasa a ser un adenosín difosfato. La molécula de glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, la cual, en una segunda reacción por medio de la enzima fosfofructoisomerasa, se transforma en la molécula fructosa 6-fosfato, la cual a su vez, por medio de la enzima fosfofructosinasa y el gasto de una molécula de ATP que se convierte en ADP, se obtiene la fructosa 1,6-bifosfato. A partir de acá tenemos dos reacciones. Por medio de la enzima aldolasa obtenemos gliceraldehído 3-fosfato. Además obtenemos una dihidroxiacetona fosfato, la cual por medio de una enzima isomerasa hace una interconversión y se convierte en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. En la segunda parte de esta reacción, las moléculas NAD se reducen, formándose la NADH. Asimismo, la molécula ADP formada adquiere su fosfato y toma forma de ATP, formándose dos moléculas de piruvato, ya que este proceso ocurre dos veces. La oxidación del piruvato. En este caso, la glucólisis ha terminado. Tenemos como resultado final un piruvato, el cual conecta con un NAD, el cual se reduce y se vuelve un NADH más un hidronio. Conecta una coenzima A, un azufre y un hidronio. La coenzima, el azufre y el hidronio se adhieren a la estructura principal formando un acetilcoenzima A, el cual es la molécula primaria para el ciclo de Krebs. En esta lámina se ilustra en dónde ocurre el cambio, pues ingresan la reacción de oxidación a formarse la acetilcoenzima A, eliminando el grupo carboxilo del piruvato, liberando el dióxido de carbono, reduciéndose el NAD a NADH, formando el grupo acetilo que se transfiere a la coenzima A, resultando en el acetilcoenzima A. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Este ciclo comienza con el acetilcoenzima A que ya vimos que se obtiene de los piruvatos y su oxidación. Pues en esta al inicio participa la citrato sintetasa, la cual ayuda a liberar la coenzima A y a formar un citrato, el cual es sometido por la enzima aconitasa, expulsando agua, formando el cis-aconitato, el cual a su vez es sometido a la enzima aconitasa de nuevo, esta vez incorporando agua, o sea hidratando, formando un isocitrato. El isocitrato es sometido por la enzima isocitrato deshidrogenasa, formando parte de esta reacción el NAD, reduciéndose a NADH más un hidronio, expulsando dióxido de carbono, formando el alfa-zeta glutarato.
Ahora, la enzima que participa es la alfa-Z-glutarato deshidrogenasa, la cual, con apoyo de un NAD que también se reduce en NADH, o sea, nicotinamida adenina dinucleótido, y también expulsa otro dióxido de carbono para convertirse en el succinilcoenzima A, que es sometido por la succinilcoenzima A sintetasa, esta vez formando GTP, lo cual es el sinónimo de ATP, como producto rechazo, expulsando también la coenzima A y formando GDP, convirtiéndose en un succinato, que es sometido al succinato de deshidrogenasa, la enzima, esta vez participando la FAT o flavina adenina dinucleótido, saliendo como una molécula energética que es reducida FAT-H2, convirtiendo la molécula principal en un fumarato, el cual es sometido por la enzima fumarato hidratasa, que incorpora agua a la estructura convirtiéndolo en un malato, el cual nuevamente es sometido a una molécula de NAD que se reduce, y a la malato deshidrogenasa, que convierte el malato en un oxalacetato, al que se le incorpora agua, finalizando así el ciclo de Krebs. Vale la pena recalcar que las moléculas de flavina adenina dinucleótido sirven para oxidar alcanos a alquenos, mientras que las moléculas de nicotinamida adenina dinucleótido sirven para poder oxidar alcoholes a aldehídos o cetonas. Fosforilación oxidativa. En este proceso que ocurre en las crestas mitocondriales, las coenzimas reducidas nicotinamida adenina dinucleótido más el hidronio y la FADH2 son oxidadas. Los electrones de alta energía descienden de un nivel de alta energía a niveles inferiores, liberando energía que se utiliza en última instancia para fosforilar el ADP, es decir, formar ATP, proceso llamado quimioósmosis. Los electrones en su descenso terminan en el O2 y junto con los iones hidronio forman agua. En la tabla vista se puede observar cómo por medio de 4 complejos, en el inicio la molécula de NADH pierde su hidrógeno y se convierte en NAD. Asimismo, en el segundo complejo la molécula de FADH2 pierde sus hidronios y se convierte en FAD. En ambos complejos se produce liberación de electrones, los cuales al momento de oscilar generan energía. Los iones hidronios salen al espacio intermembranal, mientras que NAD y FAD permanecen dentro de la matriz mitocondrial. El oxígeno generado se unifica con hidronios para formar moléculas de agua. Y el ADP, por medio de la ATP sintasa, adquiere el fosfato y se convierte en molécula de ATP. En resumen, en la glucólisis se tiene una molécula de glucosa que se transforma en 2 moléculas de piruvato. A continuación pasa a la oxidación del piruvato, en la cual el piruvato obtenido en la glucólisis se oxida a acetilcoenzima A, el cual es enviado al ciclo del ácido cítrico, en el cual se obtienen moléculas de ATP, CO2, NADH y FADH2. Luego de salir del ciclo de Krebs, pasamos a la fosforilación oxidativa, que ya fue explicada anteriormente. Esto para seguir produciendo moléculas de ATP por medio de la cadena de transporte de electrones. Ahora veamos el balance de los procesos de la respiración celular para las células eucariotas. Para el proceso de glucólisis, la sustancia inicial es glucosa, formando 2 moléculas de ácido pirúvico, utilizando 2 NADH y 2 ATP, teniendo moles totales de ATP 4 y 2 respectivamente. Para la descarboxilación del ácido pirúvico, tenemos 2 sustancias iniciales que son 2 ácidos pirúvicos, formando 2 acetiles coenzima A y expulsando 2 moléculas de CO2, formando al final 2 NADH, o sea 6 ATP. Para la fase más larga, que es el ciclo de Krebs, se utilizan 2 acetiles coenzima A provenientes de la descarboxilación del ácido pirúvico. Estos acetiles se transforman en una sustancia final que es una molécula de desecho CO2,
Al final se obtienen 6 NADH, 2 PADH2 y 2 GTP, lo cual equivalen a 18 ATP, 4 ATP y 2 ATP respectivamente. En el balance global se han utilizado una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno para producir 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua, además de 36 ATP, lo cual es el objetivo de la respiración celular.